Flash informativo. Buenos días, los saluda su compañero Javier Nagore y el día de hoy vamos a presentar un tema muy especial, el cual es la guerra de Vietnam. Entonces vamos a ver este tema muy especial, se lo repito, cabe destacarlo. Y ahora vamos con Daniela Vargas y David, que nos van a explicar más a fondo acerca de este tema. Vamos con ustedes. Gracias, compañero Nagore. Bueno, pues nosotros somos David Franco y Daniela Vargas y pues el día de hoy estaremos hablando de la guerra de Vietnam. Bueno, para empezar, hay que empezar a recordar cuándo se dio esta guerra. Fue el 1 de noviembre de 1955 y terminó el 30 de abril de 1975. Ahora, el lugar donde se dieron principalmente estas batallas fue en Vietnam, Laos y Camboya. Bueno, eso fue principalmente porque como todo se puede llegar a expandir a cualquier otro lado, pero en este caso se centralizó en esos lugares. Ahora, en 1961 se dieron grandes hechos y prácticamente muy catastróficos. Bueno, pues primero durante los primeros 3 años, 9 meses, se realizaron más de 350,000 salidas y se arrojaron a cerca de 500 kilogramos de explosivos por minuto. Bueno, de esas salidas, 41,000 salidas también, en las que se arrojan los misiles sobre Vietnam del Norte, se arrojaron a cerca de 155,000 toneladas de bombas. Y tan solo en 2 días se arrojaron 40,000 toneladas de bombas sobre Hanoi y Haiphong. Bueno, pues esa es una cifra muy grande, ya que normalmente, a pesar de no estar en guerra, son cifras demasiado elevadas que pueden causar muchos daños. Y eso que a partir de esos años ya se empezaba a decir la calidad humana y el sentido humano. Es algo muy mal con estos sucesos que se hayan dado esos conceptos sobre cómo son los seres humanos. Bueno, y en 1962 se rociaron 2.5 millones de hectáreas con 76 millones de litros con herbicida con agentes tóxicos. Esto causó más de 500,000 niños vietnamitas que nacieran con deformidades. Y bueno, pues hasta ahora se siguen viendo esos resultados, ya que la radiación es algo que afecta a generaciones completas y eso se sigue presentando, sigue habiendo casos muy especiales que se dan por lo que sería, la infectación de esa parte de la población. Y bueno, para que ustedes se den más cuenta de los años que estamos hablando, nuestros productores nos van a hacer el favor de ahorita irnos a comerciales, pero estos comerciales van a tratar sobre los años de 1961 y 1962 para que se vayan dando una idea de cómo eran los comerciales en aquella época. Así que muchas gracias y regresamos. Cielo azul, aire puro y buenos amigos. Muchas cosas bien armonizadas hacen un paseo perfecto. Igualmente muchas cosas armonizadas se requieren para lograr el balance perfecto en un carro compacto. Usted necesita un automóvil compacto y confortable como el Ford Falcon 1961, capaz de llevar cómodamente 6 personas, potente, que recorra 12 kilómetros por litro de gasolina y con espacio suficientemente amplio para sus maletas y útiles de viaje. Más de 500,000 de conductores han descubierto que el Ford Falcon 1961 les proporciona el balance perfecto con estas cualidades. Si usted prefiere las camionetas, el Ford Falcon le brinda todas estas ventajas, además de un amplio espacio interior de 2 metros de largo para carga, líneas más bellas y lujoso acabado. Admire el Ford Falcon 1961, donde su concesionario autorizado Ford. Bueno, pues esperamos que les haya gustado el corte comercial pasado. Bueno, pues ahorita seguiremos hablando más del tema de la guerra de Vietnam para que lo entiendan en su totalidad. Esperemos que lo que vayamos a decir les vaya a servir de algo. Sí, ahora que ya tenemos una claridad de cómo eran en aquellos tiempos, pues vamos a pasar a la siguiente fase, que prácticamente fue de Estados Unidos, obviamente donde mandaron las tropas a Vietnam. Ok, bueno, en el periodo de la estancia de Vietnam fue una era de 12 meses y sirvieron 2,590,000 soldados con una media de 19 años. Por ejemplo, Kennedy en el 61 había 900 tropas, Johnson en el 64, 16,300 tropas y otras más impactantes para no tenerlos
tan atareados fueron las de Johnson en el 67, que había mandado 385.300 tropas. Esto quiere decir que ya se iban acumulando las tropas. Y Nixon en el 69 fueron 542.000 tropas. Y a partir de, con el mismo presidente Nixon, en el 70 hasta el 73, fue retirando sus tropas. Bueno, pues si nos podemos dar cuenta, en el periodo de Nixon fue cuando las tropas casi se duplicaron. En ese momento hubo mucho poder de parte de Estados Unidos en Vietnam, y eso les favorecía en todos los aspectos. Bueno, pues ahorita seguiremos más hablando de este tema. Bueno, ahora vamos con los momentos importantes en la guerra. Dani, ¿me quisieras ayudar con esto? Sí, claro, compañero David. Bueno, pues hubo varios y dentro de esos vamos a mencionar algunos, casi los más destacados, porque como en todo es importante, pero pues hay unos que destacan. El primero fue el Adán, que fueron los primeros combates en tierra. El Keshan, que comenzó en enero del 1969 y acabó 2 meses después. Bueno, ahora hubo 2 grandes movimientos, donde fue la ofensiva de Tet en el 1998. El ejército norvietnamita lanza una ofensiva global sobre las 36 principales ciudades de Vietnam. Y el Hue fue durante la ofensiva de Tet, donde 12.000 soldados tomaron la ciudad de la contraofensiva, y esto duró aproximadamente 25 días. Bueno, pues también el último movimiento y uno de los más importantes en destacar fue el H-Hill. El H-Hill fue la última batalla de gran escala del ejército de Estados Unidos. También se encontraba, entre otros, Hanoi. Este sucedió en diciembre de 1972. Fue cuando los norteamericanos lanzaron un bombardeo sobre la capital de Vietnam. Ahí fue, como mencionábamos anteriormente, donde se lanzaron muchos químicos, toxinas y bombas que pues siguen afectando actualmente porque tuvieron muy graves consecuencias. Debido a que los alteraron genéticamente, como se había mencionado, y para recordar, fueron aproximadamente 500.000 personas que sufrieron de esto, y de vez en cuando, ahorita en la actualidad, se sigue sufriendo de estos cambios o alteraciones genéticas debido a estas guerras. Y bueno, otro movimiento fue Saigón, que aunque las tropas ya se habían retirado en el 73, el 29 de abril de 1975 el ejército de Estados Unidos sufre algunos últimos 4 bajos durante la evacuación de los civiles. Por 4 bajas se refiere a grandes variaciones entre los ataques comparados con ataques anteriores. Entráramos en cortes comerciales, pero regresando, mi compañera Grecia entrevistará al hijo de uno de los participantes en la guerra de Vietnam. Ahora estos comerciales van a ser un poco después del 62, aproximadamente en el 75 hacia el 2000 o un poco menos. Volvemos. Gracias. Un hombre que trabaja, un cielo que nos protege. ¡Que viva, viva Panamá! Palabra que bendecimos, ¡patria mi Panamá! un amanecer que reanima, una noche que nos inspira, una flor que nos perfuma, Un horizonte que resplandece. así es mi Panamá. Noble tierra donde los mares besan su frente soberana, osada, generosa, en el nuevo continente, Nación pujante y progresista. así es mi Panamá. Panamá diferente. Pero que así es mi Panamá. Panamá diferente. Así es mi Panamá. Panamá diferente. Gago es diferente para un Panamá diferente. Gago 75. Un año diferente para todo Panamá. ¡Gago! Buenas tardes. Estamos aquí en las ruinas de una de las casas sobrevivientes de la guerra de Vietnam. Como saben, una de las causas fue la desconfianza del gobierno estadounidense hacia Ho Chi Minh. El comunismo se había convertido en una gran amenaza para Estados Unidos. Estamos aquí con el hijo de uno de los sobrevivientes de la guerra de Vietnam. Buenas tardes. ¿Cómo te sientes al ser hijo de la víctima de un atentado de Vietnam? Pues yo la verdad estoy muy orgulloso de mi padre, ya que él no combatió. Él era el que curaba a los heridos y las víctimas de guerra. Muy bien.
¿Qué opinas sobre la situación que pasó tu país? Pues yo creo que estuvo muy mal y pues trajo muchas muertes y muchas pérdidas. Ok. Si tú te hubieras encontrado en la posición de la persona de poder de ese tiempo, ¿qué hubieras hecho? Pues yo hubiera intentado resolverlo todo de una manera pacífica, pero ya sabes, esos gobernantes solo querían el poder absoluto y pues se fueron a la guerra. Ok. ¿Tomarías las mismas decisiones que ellos? No, lo resolvería de una manera pacífica. Muy bien. ¿Cómo piensas que esto afectó a tu ciudad? Pues trajo muchos daños a la gente, muchas pérdidas, como vidas y materiales, pero pues se ha recuperado. Muy bien. ¿Cuál fue tu reacción al ver que había paz temporal? Pues yo la verdad en ese tiempo era un niño y no recuerdo mucho, pero lo que recuerdo es que vi a la gente que tenía como mucha esperanza de que todo se iba a solucionar en esos tiempos. Ok. ¿Tú o tu familia fueron algunos de los famosos Boat People? No, la verdad no, siempre nos quedamos aquí en Vietnam, siempre tuvimos la esperanza de que se iba a arreglar todo. Ok, ¿qué edad tenías tú cuando pasó todo esto? Tenía alrededor de unos 8 años. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo. Y bien, esto fue todo. Si tienen alguna duda de qué eran los Boat People, eran personas como inmigrantes que querían abandonar Vietnam para poder estar en un lugar con paz. Y tenemos aquí las ruinas, parte de las ruinas. Gracias. Bueno, muchas gracias David y Dani. Esperamos que les haya gustado este reportaje que hemos preparado especialmente para usted. Así que gracias por vernos y sintonícenos la próxima semana en Flash Informativo.